que estoy pensando al revés. Más seguro tal vez dar un paso a la vez, ver qué viene después. Y aquí estamos con Natalia López, como les prometimos, de Aletea. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos, es un mes que va a haber de movilización, de campaña, de sensibilización respecto a todo el tema de las enfermedades. De los trastornos. ¿Trastornos? No son enfermedades, Ahí está. son trastornos del espectro autista. Del espectro, ahí está, porque no es una. No. Los trastornos del espectro autista son un montón. Sí, siempre hacemos hincapié en que son un espectro. Ahí está, por eso quería hacer. ¿Por qué? Porque cada persona con autismo tiene unas áreas afectadas con diferente grado de afectación en cada área, y esto es como hacer un ejercicio de probabilidad. El producto de este ejercicio de probabilidad te da una persona totalmente diferente a otra. Por más que dos personas tengan el mismo diagnóstico, puede ser que no tengan absolutamente nada en común. Porque además influye también el entorno, influye en un montón de cosas. Sí, por supuesto. Influye... La estimulación que tenga. Totalmente. Cuanto antes se detecte, antes se diagnostique y antes se le pueda dar a este niño una intervención terapéutica oportuna, la evolución y el pronóstico cambian radicalmente, le cambia la vida. Le cambia la vida y le da que llegue a su etapa de joven, a su etapa de adulto, con la mayor cantidad de estrategias y recursos para manejarse en la sociedad. Para poder manejarse y convivir con los demás. Estás hablando, cuando hablas de tratamientos, ¿hablas de tratamientos con pastillas, con fármaco, con químico, o hablas de un tratamiento psicológico? A ver, hay una variedad de tratamientos. Porque hay un espectro enorme de... Exactamente, porque hay un espectro. La terapia farmacológica es solo una de las metodologías de intervención que se utilizan y no siempre es necesaria en todos. Bien. O sea, es puntualmente si presenta determinado perfil, con determinadas características que en algunas ocasiones requiere temporalmente, la mayoría de las veces, una terapia farmacológica que después se puede retirar o cambiar o sacar. Y doña Pocha ignorante o María Cristina ignorante, que tiene hijos por primera vez, ¿cuáles son los primeros síntomas que podés llegar a detectar desde chiquito y decir, vamos a ver qué es lo que está pasando? Bueno, hay un montón de señales que se pueden ver. Siempre decimos que las primeras consultas de preocupación en los padres se dan a raíz de que, bueno, que los nenes llegan a la edad de que empiezan a hablar y no hablan. Ah. Pero antes de que se dé ese momento en el que tienen que empezar a hablar. ¿Eso es a qué edad, más o menos? Y normalmente en torno, cada niño es diferente, cada niño, no con autismo, cada niño neurotípico tiene sus tiempos, pero normalmente en torno al año, por ahí empiezan como a decir las primeras palabras y demás. O sea que ese puede ser el primer como señal. Esa es una señal, que no hablen, pero hay otras, un montón de prerequisitos que se tienen que dar para que se llegue al momento de la comunicación y que muchas veces no están presentes. No mirar, no señalar, no responder al nombre, no imitar. O sea, hay muchas veces los papás, antes, en el inicio, siempre presentan como una sospecha de no será sordo o sorda, porque no responde al nombre, porque no acata una orden sencilla. O sea que es antes de que llegue la etapa de socialización, digamos, de integrarse a grupo de 2, 3 años, 4, cuando empiezan a socializar, antes ya podés detectar esas hay un montón de señales que nos están indicando de que hay una alteración en el proceso de comunicación que es atípico, que se está desarrollando de forma atípica a lo que tendría que ser el desarrollo neurotípico. ¿Nuestro sistema de salud está preparado como para atender a esta madre? Bien, vamos a otra pregunta. No, yo te contesto. No tanto como quisiéramos. No tanto, ¿qué nos estaría faltando? Se está avanzando, cada vez se diagnostica más y a edades más tempranas. Y se trabajan con equipos, digo yo, ¿no? Porque debe... Sí, ahí es donde está la fractura. No hay mucha conexión, o no tanto como quisiéramos, entre lo que son los sistemas de salud, los sistemas estatales y los sistemas de educación. En realidad, o sea, falta información, falta formación en todo lo que son los profesionales del sistema de salud, falta conexión, porque muchas veces los papás, cuando se les da el papel que se dice tu hijo tiene un trastorno del espectro autista,
lo mandan a la guerra, el papá con esa mochila de 50 toneladas que le pusieron y no sabe qué hacer, ni para dónde ir, no sabe a qué ayudas puede acceder, no sabe con quién vincularse, no sabe dónde informarse. Entonces hay que hacer una conexión, hay que formar una red para que los agentes de detección, que son normalmente los agentes de salud de primer nivel, o sea, los pediatras, y los agentes educativos de primer nivel, que son las maestras de CAIF y demás, estén preparados, estén formados, sepan qué mirar, sepan cómo mirar, sepan cuándo derivar, y no solo cuándo derivar al niño, sino a dónde derivar a los padres, con quién hablar, con quién informarse. Y a los adultos, porque de repente también en ese CAIF, por ejemplo, es la primera vez que esa educadora tiene a un chico autista y tiene que tener un lugar donde recurrir que tenga herramientas para saber cómo manejar esa situación también. Exacto. Y no existe. Bueno, existen algunos recursos, no son muy conocidos ni están muy promocionados. Nuestra organización Aletea es uno de las estrategias que tenemos para concientizar, para visibilizar y para informar. O sea, nosotros ofrecemos charlas donde nos llamen. En CAIF, en escuelas, en centros deportivos, en donde sea, adaptadas a las necesidades del lugar. Ahí está, porque de repente, por ejemplo, también tiene que trabajar con el círculo donde se mueve el niño, ¿no? De repente, con esos compañeritos de CAIF o de escuela también tendrían que tener un encuentro, ¿no? Sí, donde se les explique, porque si no el niño lo que va a reaccionar como reacciona, ¿no? Segregando a que es distinto. Ante lo distinto, que fue, ¿no? Claro, siempre la primera reacción ante lo distinto es el rechazo. No estoy equivocado. No estás equivocado. No, la primera reacción ante lo distinto es el rechazo. Entonces, esto no es lo que yo conozco, bueno, entonces lo aparto. Y bueno, y eso es un trabajo en la sociedad toda, ¿no? O sea, generar una conciencia de que lo distinto nos enriquece, de que lo distinto nos aporta y que solamente nos aporta en positivo, que hay que aprender cómo mirarlo, cómo tratarlo, cómo relacionarse y los resultados son positivos para todos. Por eso mismo que... Llevándolo a otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver con todo el tema de la inclusión, de repente con la ley de inclusión de discapacidad, donde hay una persona con una discapacidad, todo el grupo donde se integra crece y cambia, y es maravilloso. Y creo que con esto puede pasar lo mismo, porque también ese grupo puede ser el continentador de ese niño, ¿no? Totalmente. El tema puntual con los niños y los jóvenes y los adultos, porque no es un trastorno infantil, o sea, es un trastorno que permanece a lo largo de toda la vida. Pero uno lo ve menos después. Lo ve menos porque las características cambian en las diferentes etapas de la vida. Se disimulan más. Decís. Y sobre todo si estamos hablando de niños que fueron detectados precozmente, que fueron diagnosticados temprano y que recibieron una intervención terapéutica. Entonces, en realidad, en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la adultez, lo que se presentan son personas con pobres habilidades sociales en muchos casos, retraídas, de repente, que muchas veces les cuesta entender los protocolos sociales, que les cuesta relacionarse, que tienen alguna forma un poco distinta de comunicarse, pero claro, es diferente. Capaz que desde la ignorancia que te hablo, pero no me ha pasado encontrarme con casos de adultos. Hay muchos, muchos, muchísimos, y hay muchísimos sin diagnosticar, porque este fenómeno que está ahora de la información es ahora que se está diagnosticando a edades tan tempranas. Hay un montón de gente de 30, 40, 50, 60 años que han vivido su vida con múltiples baches y problemas demás, que no sabían qué era. Exacto, y que están dentro del espectro autista y han tenido un montón de complicaciones y se han generado en la etapa de la adolescencia y en la etapa de la adultez, se genera mucha ansiedad y depresión porque ellos piensan que es por culpa de ellos, que no tienen amigos o no tienen muchos amigos, que no pueden conseguir determinado trabajo, que no pueden acceder a determinadas cosas, y no, es por un tema de que tienen un perfil cognitivo totalmente diferente. Y unos mecanismos de conexiones, unos caminos que usar que son distintos a los de otras personas. Sí. Ah, qué divino. Escuchame, porque además son divinos. A mí me pasó en el CENI, en el Centro de Educación Natural Integral, que fui a hacer una práctica mientras me estaba formando como educador, y en determinado momento me empezó a hablar un chico en la clase, no sé qué, porque yo estaba como un alumno más, y cuando terminé pregunté, y me decía, ¿es autista? Y decía, pero ¿cómo es autista? Si fue él el que vino a hablarme a mí, a comunicarse. Sí, pero cuando entró acá no hablaba con nadie, y hacía 6 meses. Y el chico me lo encontraba ahí, él hablándome a mí, preguntándome mi nombre.
No, cosas maravillosas que se pueden lograr con los grises. La clave está en la intervención terapéutica, en conseguir un traje a medida terapéutico para cada uno de las personas que están dentro del espectro. Y para que esto funcione hay que informar, hay que formar, hay que concientizar a todo el sistema de salud, a todo el sistema educativo, al Estado y a la sociedad toda. Porque tienen mucho que aportar. Una cosa que están utilizando es esta campaña con toda la gente solidarizándose y poniéndose unos lentes azules para mirar la vida de con otro tono, con otro color, con otros ojos. Mira a través de mis ojos, se llama la campaña, que la lanzamos el 1 de marzo. Estamos fascinadas con la repercusión que está teniendo, con los apoyos que estamos teniendo, con el alcance que está teniendo la campaña. Creo que estamos cumpliendo el objetivo, que es visibilizar, concientizar. Poner este tema en el tapete. Exacto, fomentar la empatía y bueno, hacer que la gente se interese en conocer qué son los trastornos del espectro autista y conocer a las personas con trastorno del espectro autista que están en la sociedad, forman parte de esta sociedad. Son parte de nosotros. Esto es hasta el 2 de abril, que es el día el Día Internacional de la Concientización de los Trastornos del Espectro Autista. Lo dicen tan divino que yo me callo la boca. Pero vamos un minutito ahí con las redes, ¿qué está pasando? Las redes, mira, están muy contentos con esta nota. Sandra, por ejemplo, nos dice: creo que es muy importante que el tema del autismo se visibilice. Bien por esta ONG que se encarga de eso. Noelia, por otro lado, nos dice: hay que sensibilizar sobre este tema, que abarca muchísimo y que no se sabe nada de cómo enfrentarlo. Acá ya nos contaban un poquito más sobre que es muy importante la parte terapéutica. Y después hay un mimo para Fito también. Que vayan a Aletea, sí, decir. Que dice, Mari dice: Fito, tus preguntas están muy bien y dejas al invitado hablar, te felicito. Ay, gracias. ¿Es así? Sí, totalmente. Contame más, Fito. Muchas gracias, mi amor. Bueno, ¿qué te queda por decir? ¿Qué me queda por decir? Bueno, que los invitamos a todos a unirse a la campaña. Ajá, que lo que tienen que hacer es sacarse la foto con los lentes azules. Se pueden sacar fotos con los lentes azules, nosotros se pueden grabar videos diciendo que apoyan la campaña, compartir el flyer de la campaña en sus redes sociales, en todos lados, en la carnicería, en la peluquería, en el supermercado, en la escuela, en donde sea, pueden compartir el afiche. También pueden leer la información que publicamos cada día. Información específica, porque es eso, ¿no? No solo apoyar, sino informarse también. Y bueno, que los invitamos a todos a acercarse a Aletea, nuestra página. ¿Cómo llego a Aletea? Estaba buscando eso. ¿Cómo llego a Aletea? Nuestra página en Facebook es aletea.org. El hashtag de la campaña es Sentite Azul. Estamos en Twitter también, @aleteaui. Y tenemos una página web, pero está en construcción, disculpen las molestias. Pero Facebook también deben tener. Sí, por el Facebook. Pongan Aletea y exacto. Van a encontrar cómo comunicar. Y bueno, y nada, convocamos a todo el mundo a apoyar, a informarse, a preguntar todas las dudas, a participar, a hablar de los trastornos del espectro autista, porque es importante. Y no hay nada mejor cuando estás viviendo una situación así extraña, que no es común, encontrarte con quienes también la tienen y compartir las experiencias. Es lo más grande que hay. Totalmente, los padres, hay que formar una red y nutrirnos entre nosotros y aprender unos de otros para... Cosas que te parecen complicadas no van a hacerlo, cosas que te parecen rarísimas las vas a tomar distinto. Eso es clave. La experiencia... los papás que recién empiezan, que entiendan de que no todo va a ser siempre así como es ahora, que las cosas se acomodan y se hacen mucho más llevaderas. Muchísimas gracias a ti, a tu compañera que vino a acompañarte y a Aletea también por todo esto que está haciendo, a las órdenes. Y bueno, hay que mirar a través de los ojos de otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausita así, chiquita, y ya venimos, que viene Teresa Peña, horóscopo. Tienes que pensar y pensar.